Los saludo nuevamente con mucho gusto. Hoy vamos a seguir con esta serie para estudiar la conformación del Estado moderno. Hoy va a ser un video más corto porque vamos a ver un autor que habla de un tema muy puntual que es sobre lo que es la nación para abonar este entendimiento de lo que es el Estado con su parte, esta parte tan conjunta que va con el Estado que es la nación. Y después otros autores nos van a hablar de lo que es el nacionalismo. El autor se llama Ernst Renan. Antes de pasar a ver el texto, como siempre voy a hacer un recuento de las lecturas que hemos visto hasta ahora para esta comprensión. Empezamos con Norberto Bobbio, luego fuimos con Maquiavelo, después vimos a Thomas Hobbes, después vimos a John Locke, después vimos a Rousseau, una tabla comparativa, a Barón de Montesquieu, vimos a Hamilton, Madison y Jay, vimos a John Stuart Mill, a Benjamin Constant, a Benedetto Croce, a Broad Macpherson, a Edmund Burke, a Friedrich Nietzsche, Engels, perdón, a Lenin, Vladimir Lenin y a Humberto Cerroni. Son los que hemos visto hasta ahora. Entonces vamos a darle continuidad. Ernst Renan es un francés muy creyente en la ciencia. Nació en 1823, murió en 1892. Nació en Traigues, Francia. Historiador, filólogo y filósofo. Creía profundamente en la ciencia y en la razón, aunque tenía una pluma poética, le gustaba mucho la poesía. La lectura que vamos a ver se llama ¿Qué es una nación? Es el punto central de esta lectura, explicarán lo que es la nación, es decir, unas reflexiones que abonen a la comprensión del Estado, porque ya hemos visto lo que es más o menos el Estado, diferentes propuestas, diferentes formas de entender el Estado, eh, y con esto vamos a entender su parte que va muy a la par del Estado que ha sido la nación. Ya hemos visto el Estado liberal, el Estado absolutista, hemos visto, con un autor vimos lo que es la comparación entre el liberalismo, o sea, el Estado liberal, con los otros sismos, es decir, absolutismo, democraticismo. A lo largo de la historia, pues empezamos con el Estado, podríamos decir que empezó de alguna forma, o que una de sus partes en la historia fue el absolutismo, ¿no? Esta concepción que decía Luis XVI del état c'est moi, es decir, el Estado soy yo. Eso es el Estado absolutista, donde la monarquía, un rey, era el que tenía el control absoluto de las decisiones de un territorio definido, de su población. Después vimos el Estado liberal y cómo se ha ido transformando, y otras alternativas al Estado liberal como el Estado socialista, el Estado comunista. Y ahora vamos a ver una parte que va en conjunto, que es la nación, con el texto de ¿Qué es una nación? De Ernst Renan. En primer lugar, él habla de la crítica a los criterios materiales. Dice que una nación no se define por cosas biológicas o geográficas. Una nación no se define por cosas biológicas o geográficas. Para él, no es una nación ni la raza, la sangre. La sangre es algo que se muestra, que se mezcla, y no hay razas puras. Dice que entonces, en ese sentido, como lo decía Hitler, que hablar de la raza pura, de la raza aria, la raza suprema, pues no tiene ningún sentido, porque a lo largo de la historia, y es decir, ya si nos ponemos en términos un poco más técnicos, pues la raza ni siquiera, la raza ya es un concepto descartado científicamente. Las razas son en algún momento para hablar de diferencias eh, tal vez fenotípicas, ¿no? Que se expresan en algunas especies como en los perros o en los seres humanos, pero no es un factor determinante para la genética. La genética, el ser humano, la mayoría de los humanos, tenemos 99.9999% del EDN igual, es decir, tanto la raza, tanto los africanos, el fenotipo africano, como el fenotipo mexicano, el ario, el asiático, pues tenemos la misma genética. Hay una cosita ahí que cambia de nada en la genética, que es lo que hace que nuestros genes se expresen de diferente manera en el fenotipo, es decir, en la forma visual en la que nos vemos, pero eso no determina que seamos una especie diferente ni una raza diferente. Somos iguales, incluso la genética, la estructura genética tanto de cualquier especie es muy semejante. ¿Por qué? Porque ya si nos metemos en la teoría, en las teorías darwinistas, en el evolucionismo, pues vamos a entender que todas las especies actuales venimos incluso de un ancestro en común, es decir, los puercos, los perros, los seres humanos, las aves, los monos, venimos de un ancestro en común
Bueno, y eso ya es historia biológica, que también es muy buena, me gustaría también hacer una serie en algún momento, pero entonces la raza no existe, al no existir pues ni siquiera es un determinante para definir lo que es una nación. Ya les digo, ¿quién decía que la raza es determinante para hablar de una nación? Pues Hitler. Entonces, si quieren creer que la raza es determinante para la nación, pues nada más acuérdense que están coincidiendo con Hitler. Entonces, no hay razas puras. Dice que la lengua invita a unirse, pero no obliga. Y ponen el ejemplo de Suiza, donde hablan alemán, hablan francés, hablan italiano, hablan algún otro idioma. Y eso no es determinante para la unidad de Suiza. Pone también Estados Unidos como ejemplo. Hablan inglés, español y algunos otros idiomas, alemán. En Canadá hablan inglés, francés, y eso no es determinante para la unidad de una nación. Entonces todavía tenemos en abstracto todo este concepto de nación. Después dice, la religión ya es un asunto individual, por lo que tampoco es definitivo. La geografía dice, las fronteras naturales no definen el alma de un pueblo, es decir, que las montañas, cordilleras, este tipo de elementos geográficos que puedan estar presentes en un lugar no definen la identidad de una nación y de un pueblo. Entonces vamos con el segundo punto para ver si nos aclara entonces qué es una nación. Dice el pasado, un legado de recuerdos y olvidos. Una nación es una comunidad de recuerdos, es lo que dice, esa es la propuesta de nación de Ernst Renan, que entonces no es ni la biología, no es ni la raza, no es ni los asuntos geográficos, la religión tampoco, dice, un legado de recuerdos y olvidos. Dice, el haber hecho grandes cosas juntos en el pasado y querer hacer más en el futuro. El olvido, dice, para ser una nación también es necesario olvidar las masacres y guerras civiles del pasado. Si recordamos cada agravio histórico, nunca podríamos vivir en paz. Y eso aplica también para la convivencia entre naciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí en México hace poco Andrés Manuel, bueno, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues hubo ahí una cuestión de que cometió un error en el aspecto internacional, se podría ver como un error el hecho de que pidió que España pidiera disculpas a México por los agravios que habían tenido en el pasado. España y México ya han superado ese momento, han tenido relaciones más cercanas cada vez, pero se cometió este error en el que se exigió disculpas a España por los agravios que cometieron en la invasión de España a México. Entonces ahí, si no se superan esos momentos, esas etapas de tensión, si no se comprende que los momentos históricos han sido diferentes y que cada civilización, que cada nación, que cada estado ha cometido errores, agravios a otros para la conformación moderna del mundo actual, entonces no se supera nunca estos problemas y se siguen teniendo agravios, se siguen teniendo diferencias, cuando en realidad lo que el rumbo que debe tomar el mundo actual pues es el de la cooperación, la búsqueda de una convivencia sana. Entonces lo que nos dice Ernst Renan en el segundo punto. En el tercer punto habla del presente, dice, el plebiscito de todos los días. La existencia de una nación es el plebiscito de todos los días. La nación no es algo estático que se heredó y ya. Existe solo porque cada día los ciudadanos deciden y desean seguir viviendo juntos y manteniendo ese legado. Es un acto de voluntad constante. Entonces Renan nos dice que nos une el pasado y el pasado de haber hecho cosas juntos, el presente de querer seguir manteniendo ese legado, pero que no es un legado estático, sino uno en el que las personas deciden por voluntad mantenerse unidas a las personas de su entorno. Y en cuarto lugar, para concluir, dice que la nación como alma o principio espiritual, dice, concluye que la nación es algo intangible, un alma compuesta por dos cosas, una en el pasado, la herencia de recuerdos, y otra en el presente, el consentimiento actual de vivir juntos. Entonces ahí es una propuesta de Renan sobre lo que es la nación, no es ni la biología, ni la religión, ni la geografía, una cuestión abstracta, una cuestión, las ideas que mantienen a las personas unidas por este sentido. Él trata de decir que lo que nos une, el pensamiento de haber hecho cosas juntos, es un sentido de pertenencia hacia las personas con las que se hicieron cosas juntos y con las cuales tienes la voluntad de seguir avanzando
unión, en este vínculo, en esta relación. Entonces, abonando lo que es una nación, pues una nación es diferente de un estado y por eso en algún momento de la historia se conformaron lo que son los estados-nación. Después con el siguiente autor, que también es otro Ernesto, Ernst, no me acuerdo de su nombre, Ernst Gellner, pues nos habla ya del porqué de este sentido de unidad, de pertenencia, pero él lo ve desde una perspectiva de los intereses liberales, desde la unificación para los fines del capitalismo o de la industria. Entonces, el Estado es la forma de gobierno, es el soberano que toma las decisiones sobre un territorio, una población determinada, y la nación es este sentido más abstracto, más ideal, en el que las personas deciden mantenerse unificadas por su pasado, como lo dice Renan, porque han hecho grandes cosas juntos, y por la convicción de seguir manteniendo este vínculo con las personas que las rodean. Hasta aquí quedaría la lectura de hoy. Como les dije, es más puntual porque es un concepto que vamos a seguir viendo, porque los siguientes dos autores o tres también hablan de lo que es la nación y el nacionalismo, que es diferente. Nación y nacionalismo es diferente, nacionalismo es más complejo. Y bueno, el siguiente autor que vamos a ver se llama Ernesto, también Ernst Gellner, un francés también. Entonces, bueno, vamos a seguir dando lectura a estas reflexiones. Les agradezco mucho.